Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo hablar en público con éxito. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzati y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la sesión de hoy. Si no pueden ver la conferencia en vivo o quieren consultarla, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en todas nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Natalia Quintero, pedagoga teatral, cursó el diplomado en gestión cultural de la Universidad del Rosario y se certificó en el proceso de liderazgo Cumbres y en el curso de neuromisión bajo el método AONC. Actualmente es la coordinadora artística y pedagógica de Casa Gestal, dicta el módulo de presentaciones efectivas en el programa de diplomado a consultores de la Cámara de Comercio de Bogotá, diseña y desarrolla programas de entrenamiento experiencial en temas de clima organizacional. Esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Cámara de Comercio de Ipiales, Cámara de Comercio de Buga, Consol Cargo y Colmas. De esta manera le damos la bienvenida a Natalia, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy. Natalia, muy buenos días, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y estoy muy feliz de poder estar con ustedes, de poder compartir este tiempo en un tema que últimamente está muy de moda y muy en boga, que es el hablar en público, que va atado y unido a un tema de comunicación. Es para mí un placer poder estar con ustedes, poder tener este espacio para compartir. Como este es un tema de hablar en público, vamos a hacer una parte de teoría, de explicar qué es, qué significa hablar en público, cómo es una presentación exitosa, qué herramientas tenemos, cómo podemos desarrollarlas y cómo podemos potencializarlas, pero también vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que al terminar la sesión nos vayamos con cosas realmente que podamos aplicar dentro de nuestra vida diaria y dentro de nuestro trabajo. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar. ¿Cómo hablar en público con éxito? Siempre nos preguntamos, ¿qué es hablar en público? Hablar en público es un acto de comunicación. Hablar en público es poder comunicarme con otra persona y poder transmitir mensajes claros, poder decirle a la otra persona algo claro y que esa persona se vaya con el mensaje que yo le estoy emitiendo. Quisiera saber si están viendo la pantalla en este momento. Sí, Natalia, la estamos viendo. Gracias. Ah, un segundo acá que no me deja pasar de diapositiva. En ese caso, Natalia, volvamos, salgamos de la presentación en pantalla completa y la volvemos a poner. A ver si hay... Gracias. Eso sí. Quisiera empezar hablando de qué tienen en común personajes importantes de la historia universal, personajes que han cambiado la forma de pensar, que han cambiado las formas de ser, de actuar de pueblos completos, de comunidades completas. Jesucristo, Gandhi, Mandela, Gaitán, Lincoln. Todos ellos fueron oradores que entendieron el valor de la palabra hablada y el uso persuasivo del lenguaje. Pero no solamente por lo que decían, porque estaban convencidos de lo que estaban pensando y de lo que estaban diciendo, sino que su manera de ser, su manera de hablar, su manera de inspirar a los demás, hizo que pudieran cambiar pensamientos, transformar conductas. Y esto es muy importante, porque nosotros cuando estamos hablando en público debemos tener esa misma pasión, esa misma convicción por lo que estamos haciendo, por lo que estamos diciendo. Porque de igual manera que podemos ser unos líderes positivos, también podemos ser unos líderes negativos. Podemos pensar en ejemplos como Hitler también, personas que eran dominantes de la palabra,
que tenían una pasión y una convicción clara por lo que querían y de esa misma manera lo transmitían. En este momento, ahí tenemos, la era tecnológica nos ha llevado a otras formas de comunicarnos, a tener otros medios de comunicación. Y la palabra hablada, la palabra escrita, la hemos ido dejando de lado, porque ahora todo lo podemos resolver con un mensaje, con un emoticón, con decirte, no, yo te escribí un mensaje, tú me respondiste, pero estamos validando esa información, estamos viendo al otro, estamos siendo conscientes de lo que estamos hablando, muchas veces no. Y estos grandes oradores y estos grandes personajes de la historia tenían eso, tenían el cuerpo, la voz, la mirada, la intención, el tono. Y eso es precisamente de lo que yo quiero hablar y compartirles hoy. Hablar en público es un acto de comunicación. ¿Sí? Es comprender y transmitir información a través del uso del lenguaje y de expresiones verbales y no verbales. Hablar en público es la relación y conexión que se establece con el otro. Es la acción por la cual transmitimos mensajes de forma clara, coherente y convincente. Muchas veces nosotros no dudamos de lo que nosotros sabemos. Nosotros no dudamos de toda la información que tenemos en la cabeza, pero sí de cómo transmitirla, de cómo hacerle entender al otro que eso que estamos diciendo realmente es lo que queremos decirle. En muchas ocasiones, lo hemos escuchado también últimamente, es, no, no fue lo que me dijiste, fue cómo me lo dijiste. Es que no es lo que me estás diciendo, es el tono que estás utilizando. No me abras los ojos. Escuchamos expresiones como, ay, no me abras los ojos que no te va a echar gotas. Este tipo de cosas son actos de comunicación. Y también tenemos que revisar o replantearnos esto de, yo soy responsable de lo que digo y estoy responsable de lo que entiende. No, yo soy responsable también de lo que usted entiende, porque yo no me puedo quitar esta responsabilidad. Un acto de comunicación depende tanto del que habla como del que escucha, del que emite como del que recibe. Entonces yo tengo que ser muy claro en lo que estoy diciendo, tengo que tener muy claro lo que quiero transmitir para que las personas, 1, 2, 5, 10, 500, 1000 personas que me estén escuchando, se vayan con el mensaje claro que yo estoy transmitiendo. Mi responsabilidad es que usted sí entienda lo que yo le estoy diciendo. Mi responsabilidad es que mi mensaje sea claro, concreto, conciso, coherente y que usted lo entienda. Para eso necesito estudiar mi discurso, necesito técnica. Cuando tengo un talento o un don especial, pues bienvenido sea. Pero hablar en público es una cuestión de técnica, no de talento. Hablar en público tiene muchas aristas, por decirlo de alguna manera. Tiene muchos momentos, tenemos que hacer muchas cosas para poder lograr un éxito en las intervenciones en público. Por ejemplo, cuando nosotros nos paramos frente a 100 personas en un auditorio que no conocemos, unas personas que no conocemos, y empezamos a hablar, nosotros sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo que queremos decir. Se nos va el aire, se nos corta la respiración, se nos reseca la garganta, empezamos a movernos indiscriminadamente por todo el espacio sin saber qué hacer. O empezamos a mover las manos porque nos dijeron que había que expresarse con el cuerpo y creemos que expresarse con el cuerpo es mover los brazos, mover las manos. A veces escuchamos expresiones de la gente que dicen, ay, no, es que yo hablo con las manos. No, a veces sí, pero generalmente es que muevo las manos indiscriminadamente y creo que estoy hablando con las manos. Y el cuerpo debe ser un apoyo de la palabra y la palabra un apoyo del cuerpo. Pero esto no puede pasar si yo no conozco mi cuerpo. Cuando yo logro hablar bien en público, cuando yo logro tener una exitosa comunicación, pues me siento feliz.
porque estoy haciendo las cosas correctamente y me siento empoderado, porque eso que yo estoy diciendo, de lo que soy consciente, de lo que estoy totalmente convencido, lo puedo transmitir. Entonces me siento feliz y empoderado de poder hacerlo. Pero además, cuando yo tengo una conciencia del cuerpo, cuando yo me siento feliz de lo que hago, cuando estoy empoderado, pues puedo transmitir los mensajes con seguridad y confianza. Porque no hay nada más que limite más la comunicación en público que yo no esté seguro de lo que estoy diciendo. Si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, el que me está escuchando, pues tampoco va a quedar seguro con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy hablando. Entonces el mensaje empieza a desdibujarse y yo empiezo a tener algunos quiebres en la comunicación. Por eso debo transmitir un mensaje con seguridad y confianza de lo que digo. Para eso es necesario conocer el discurso, conocer la voz y conocer el cuerpo. También es muy importante conocer el público al que me voy a dirigir. Si me voy a dirigir a un equipo de ventas, si me voy a dirigir a un grupo de profesionales de psicología, si me voy a dirigir a un grupo de coach, si me voy a dirigir a un grupo de consultores, es muy importante que yo tenga en cuenta ¿a quién me voy a dirigir? Si resulta que no, me voy a dirigir al cliente, porque no me voy a dirigir a 100 personas, sino a una o a dos. Yo tengo que saber quiénes son. Antes tengo que saber quién es mi público para poder conectar emocionalmente con él. Si yo tengo claro mi discurso, si yo tengo claro una técnica del cuerpo y lo conozco y tengo una conciencia corporal, he hecho un ejercicio de respiración, tengo dominio de la voz, del cuerpo, y sé muy bien cuál es mi discurso, pues yo puedo empezar a manejarlo, puedo empezar a estirarlo, a comprimirlo, a concretarlo, a jugar con ese discurso dependiendo del público al que me voy a dirigir. Y si yo sé a qué público me voy a dirigir, puedo empezar a conectar emocionalmente con él. Lo primero que tengo que hacer es conectarlo. No puedo empezar de una con el discurso, con lo que vengo a hablar de esto y solamente voy a hablar de esto. No, tengo que saber quién es para poder conectar emocionalmente. Y cuando ya lo tengo conectado y enganchado, pues es mucho más fácil transmitir un mensaje. Cuando yo termino una charla, una intervención, una presentación, una conferencia, un seminario, una exposición, incluso frente a mis otros compañeros puedo hacer un informe de ventas, informe de estadística, informe de cumplimiento de metas, lo que quiera. Y al terminarlo, una intervención exitosa significa que yo me voy a ir con la satisfacción de haber hecho un trabajo muy bien realizado. Porque las intervenciones en público requieren tiempo. Yo necesito dedicarle un tiempo al ensayo de mi presentación en público. No solamente un tiempo a hacer las diapositivas en el PowerPoint, o en el Keynote, o en las nuevas tecnologías que existen. No solamente lo gráfico, no solamente lo que va a ver, que es muy importante, pero también qué le voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo me voy a enganchar con esa persona, qué es lo que tengo que decir. Bueno, y aquí viene un tema que es el teatro y la comunicación. ¿Cómo lo hacemos en Casa Gestal? ¿Por qué creemos tanto en el teatro como un vaso comunicante para poder desarrollar estas habilidades? El teatro comprende una forma comunicacional enorme y especialmente creativa. Y es así como se ha integrado a las herramientas de capacitación. Vamos a hacer un ejemplo, una comparación. ¿Qué tiene un actor cuando se presenta, cuando está en el teatro y cuando va a salir a función? ¿Qué tiene? Un público. ¿Qué tenemos nosotros cuando vamos a hablar y tenemos una intervención? Un público. A veces al teatro llegan 10 personas, a veces 200, y si estás en la calle, tienes 500, 800. Para todas es lo mismo. Entonces, un actor necesita comunicar y un orador también necesita comunicar. Un actor utiliza su cuerpo
para poder transmitir, expresar y comunicar un mensaje. Un orador también necesita su cuerpo para poder comunicar, expresar y transmitir un mensaje. Un actor necesita de la voz en la mayoría de las ocasiones. Necesita trabajar la voz, respirar, porque salta, grita, se mueve. Un orador también necesita desplazarse por un espacio, desplazarse por un escenario. Si está sentado, también necesita respirar, necesita hacer intenciones en la voz, porque no podemos quedarnos con una voz plana, con una voz que no nos diga nada. Las intenciones son muy importantes. Y a veces, cuando nos aprendemos las cosas de memoria, entonces no tenemos intenciones en la voz. Es diferente, es como cuando uno sabe cuando el jefe está de mal genio, o cuando está feliz, o cuando la pareja lo va a regañar a uno o le va a pedir un favor, porque todo tiene que ver con las intenciones, con el tono de la voz. Y esos tonos los encontramos, los manejamos cuando somos conscientes de qué podemos hacer con nuestras propias habilidades. No solo las palabras comunican, ¿no? Las imágenes, los símbolos. Bennett dice que el teatro posibilita una vía comunicacional completa donde no solo las palabras cobran protagonismo, sino las imágenes y los símbolos que representan la realidad que queremos comunicar. Y es verdad. Por ejemplo, comunica mucho la forma como nos vestimos, la forma como nos maquillamos, las mujeres, bueno, no sabemos quién más. Comunica mucho la forma, el perfume que nos echamos, ¿sí? Los zapatos que usamos, cómo nos movemos, los accesorios que tenemos. Todo esto es comunicación, es símbolo, es lenguaje, es imagen. Y hay una cosa también que debemos tener en cuenta en estos procesos de comunicación. No existen recetas. Esto de mire al fondo a un punto fijo para que no se sienta cohibido, puede que funcione, pero estamos creando una barrera en la comunicación. La comunicación se da dentro de un contexto. El hablar con éxito en público, como lo dijimos anteriormente, necesita de conexión. Y yo no puedo conectarme con alguien si estoy mirando a un punto fijo, lejos de la persona que tengo al frente o de las personas que tengo enfrente. Y todo se da dentro de un contexto. Si estoy en un espacio al aire libre y está haciendo mucho, mucho, mucho frío y la única forma que tengo de calentarme es cruzando los brazos, no significa que esté cerrado o que no esté en disposición al conocimiento o que no me importen mis receptores. Significa que tengo mucho frío y que necesito calentarme de alguna manera. Entonces es importante que también aprendamos a leer en contextos determinados. No todo significa lo mismo, por eso no existen las recetas, por eso no existe una fórmula para comunicarme, ni para leer al otro. Existe la conexión, la emocionalidad, el mirar a los ojos, el entender lo que me está diciendo. Hay varias herramientas dentro de la técnica, dentro del método de Casa Gestal, que se utilizan para que podamos desarrollar ciertas habilidades para hablar en público, pero no solo para hablar en público, para comunicarnos exitosamente en una intervención en público, porque la comunicación es la base. Necesitamos comunicarnos con éxito, efectivamente, para poder transmitir los mensajes de manera correcta, clara, concisa y coherente. Una de las herramientas es la autoconciencia por el movimiento. Ahorita, en un momento, vamos a ver un video de cómo podemos trabajar esto de la autoconciencia por el movimiento. ¿Qué significa? Significa que debemos tener claro cómo es nuestro cuerpo. El hecho de que hayan personas que puedan saltar, correr, gritar, brincar, no significa que nosotros también lo podamos hacer. Puede que sí o puede que no, pero necesitamos ser conscientes de nuestro cuerpo,
¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestras habilidades, con nuestras limitaciones, con nuestras posibilidades? Y para eso es importante respirar, observarnos. Obsérvense en este momento, obsérvense cómo están sentados, dónde hay tensión en el cuerpo, cómo tienen los pies, cómo están las manos, cómo está la espalda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando con un esfero? ¿Estamos viendo? ¿Estamos haciendo mil cosas? ¿Qué estamos haciendo en este momento con el cuerpo? ¿Eso que estamos haciendo podría significar algo? Si hay alguien que me ve en este momento desde afuera, ¿yo le estaría emitiendo un mensaje a esa persona? ¿Qué estaría pensando? Y ahí es donde empezamos a hacer conciencia de nuestro movimiento, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones. Tenemos otra herramienta que es expresión corporal. Como lo decíamos ahora, expresión corporal no significa mover los brazos. No significa mover los brazos indiscriminadamente o las manos o hacer muchos gestos con la cara. No. Significa que a través de un entrenamiento yo puedo comunicar cosas con mi cuerpo y puedo comunicarlas incluso sin movimiento, incluso sin moverme. Pero quiere decir que eso que yo estoy sintiendo lo puedo transmitir a través del cuerpo, lo puedo transmitir a través de la expresión gestual, lo puedo transmitir a través de las onomatopeyas. O sea, yo puedo expresarme a través de la espalda, de los pies, del cuerpo en general, sin dividirlo, porque el cuerpo y la voz tienen que ser uno solo. Debemos encontrar la forma y la manera de expresarnos, de encontrar qué podemos hacer, cómo podemos llegar a expresarnos con el cuerpo de manera correcta. Otra herramienta es el ritmo en el discurso. A veces escuchamos unas cosas que son muy aburridas, muy interesantes, pero muy aburridas de oír. O a veces escuchamos otros oradores que son muy divertidos, no nos dicen nada, pero nos hacen reír. A veces escuchamos otros que manejan las dos cosas. Todo depende de nuestra personalidad, de nuestras habilidades. No todos tenemos que ser divertidos, no todos tenemos que ser aburridos, pero todos sí debemos tener claro cuál es nuestro discurso. ¿Dónde van las pausas de nuestro discurso? ¿Dónde puedo hablar muy rápido para pasar de un tema a otro? ¿Y dónde debo hacer ciertos énfasis para que el discurso quede claro? A ese discurso debo tener imágenes en la cabeza, debo pensar en ritmos, debo pensar en música, debo pensar en colores, debo pensar en grande, en signos de puntuación, debo pensar en qué quiero que la gente entienda acá, debo pensar en intenciones, en hacer que suene apasionado, muy apasionado, que la gente se conecte con lo que yo estoy diciendo, o por el contrario, que suene calmado, o por el contrario, que suene divertido. Para eso necesitamos tener un discurso escrito, claro, y poder empezar a trabajar sobre él. La respiración, como decía un antiguo maestro, la respiración es tu mejor amiga. Haz que la respiración se convierta en tu mejor amiga, pero no una respiración clavicular que lo que hace es hiperventilarnos, sino una respiración diafragmática que nos permita ampliar el diafragma, que nos permita que el abdomen, que el estómago se infle, que nos permita tener mayores posibilidades de respiración y a su vez, en consecuencia, mayor proyección vocal, que cuando terminemos una intervención, una presentación, una charla, una clase, no quedemos como si hubiéramos ido 3 horas seguidas al gimnasio, que después de hablar 1 hora no quedemos disfónicos. No, es que soy disfónico porque ayer tuve un seminario. No, ¿qué es eso? Puedo tener seminarios todos los días, pero si sé respirar bien, si tomo agua, si cuido mi garganta, significa que voy a dar seminarios todos los días sin que eso afecte mi garganta, sin que eso afecte mi voz, sin que me quede sin aire. Y por último tenemos dentro de las herramientas la improvisación teatral, que es todo lo que nos permite
ser más sueltos, tener más seguridad, mayor confianza, poder reaccionar en un momento determinado a una acción determinada que nosotros no tengamos dominada, lo que ya llamaríamos un imprevisto. Estas son las herramientas que trabajamos. Estas herramientas fortalecen unas habilidades. Esas habilidades son la postura corporal, como lo dijimos ahora. Una buena postura corporal implica una buena respiración, una buena proyección del cuerpo, una buena proyección de nuestra expresión, una buena proyección vocal. El entrenamiento físico, el acondicionamiento físico nos permite tener mayor proyección vocal, hablar más fuerte, que no significa gritar, significa proyectar la voz correctamente para el espacio. A veces hay gente que habla muy fuerte, muy duro, y hay dos personas, ¿no? Y a veces hay gente que habla muy pasito y hay 100 personas. Necesitamos entender los espacios, entender nuestra voz, hasta dónde podemos llegar. Hay personas que incluso con micrófono hablan pasito y no se les entiende lo que están diciendo. Para todo esto están las herramientas para fortalecer estas habilidades. La fluidez verbal, ampliación del vocabulario, la seguridad y la confianza, la agilidad mental. Todas estas habilidades se desarrollan a partir de las herramientas. Necesitamos ser ágiles mentalmente para lo que hablábamos hace un rato, para poder cambiar el discurso según el público. Yo no voy a cambiar mi discurso 20 veces, voy a cambiar la forma del discurso, las palabras del discurso. Voy a poder tener mayor vocabulario si sé que este es un grupo determinado y este es otro grupo. A este le puedo hablar de una manera y a este le puedo hablar de otra. Si me hacen una pregunta que no sé, si tengo que cambiar, ¿cómo yo entreno la fluidez? ¿Cómo yo entreno la agilidad? ¿Cómo yo puedo adquirir seguridad y confianza? ¿Y cómo puedo mejorar el vocabulario? Para eso, en este momento me gustaría que ustedes vieran un video de los que puedan hacerlo, los que puedan en este momento acostarse en el piso, en una superficie dura, en un tapetico de yoga, en una colchoneta, no, vamos a tratar de, los que puedan hacerlo, háganlo al tiempo con el video, y los que no, lo puedan hacer en este momento, lo ven y vamos a pensar. Sí, Miguel, vamos a tener problemas para que lo vean en tiempo real porque es probable que se vaya cortando, pero vamos a intentarlo. Sobre postura corporal. Muchas veces cuando estamos parados frente a un público no sabemos qué hacer con el cuerpo, cómo movernos, no somos conscientes de él y nos sentimos incómodos con nuestro propio cuerpo. Hoy vamos a hacer un ejercicio que se llama el reloj pélvico del Feldenkrais para que podamos tener mejor conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro movimiento. Estiremos la espalda y tengamos una mejor postura corporal. Entonces, empecemos. Este ejercicio lo vamos a hacer todo el tiempo con los ojos cerrados. Flexionamos las rodillas. Los pies deben quedar a una distancia, que es la misma distancia que hay entre una cadera y otra cadera, o la distancia que hay entre un hombro y otro hombro. Si yo trazo una línea, el hombro debe ser una línea recta. Siempre vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos a empezar con este ejercicio de respiración. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz, por la boca. El estómago debe hacer este movimiento para garantizar que el aire esté llegando, tengamos mejor expansión del diafragma. Vamos a imaginarnos un reloj en el piso. Es el cuadrante de un reloj que tiene las 12 y tiene las 6. Y vamos a llevar el coxis a... Podemos desplazar los pies del piso
No podemos desplazar las nalgas del piso, solamente el coxis. Vamos a llevar el coxis hasta el número 12. Inhalamos. Vamos al 12. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos, llevamos al 12. Inhalamos. Y ahora vamos a llevar el coxis al 6. Al número 2. Exhalamos yendo al 6. Inhalamos yendo a 12. Exhalamos yendo a 6. Inhalamos yendo a 12. Cuando vamos al número 12, la espalda está totalmente apoyada en el piso, como si quisiéramos traspasar el piso con nuestra espalda. No existe ninguna curvatura y no cabe nada, nada. No hay espacio ni siquiera para que quepa mi mano debajo de la espalda. Exhalamos yendo al 6. Cuando vamos al 6, la espalda hace una curvatura y se apoya únicamente en el coxis y en los omoplatos y crea un arco en la espalda por donde sí puede pasar. Vamos al 12, al 6. 12 y muy despacio abrimos los ojos y nos ponemos de pie. Al terminar el ejercicio y ponernos de pie, los efectos que sentimos en el cuerpo son de grandeza, de soltura, de desestrés, de relajamiento, nos sentimos más cómodos. Realizar este ejercicio un par de veces a la semana durante 2 minutos nos va a permitir tener mayor conciencia de nuestro cuerpo y una mejor postura corporal. Listo. ¿Pudimos ver el video? Natalia, yo lo pude seguir, pero muchas de los asistentes no han podido. No sé si estos videos los pueden encontrar en algún otro lugar, si Casa Gestal tiene alguna plataforma donde lo puedan ver quienes no pudieron. Sí, claro que sí. Al final tenemos los links donde pueden ir y pueden ver el video completo para poderlo seguir en línea. El video está ahí, pero sí es importante tener en cuenta que el ejercicio debe hacerse sobre una superficie plana, que no me permite una curvatura de la espalda para poder estirar la espalda y volver a contraer. Al terminar este ejercicio, nosotros nos sentimos un poco más grandes, más altos y con mayor y mejor proyección. En este momento quisiera que hiciéramos otro ejercicio que es para probar nuestra agilidad mental. Estos ejercicios van con tiempo y tienen que ver con las capacidades verbales, con las capacidades de lenguaje que tenemos, con las capacidades de palabra que tenemos para resolver nuestra acción. Entonces vamos a hacer un juego, un ejercicio, que es, vamos a tener 2 minutos para hacerlo. El ejemplo dice, deben tomar una hoja y un esfero, o los que estén en un computador, pues lo pueden hacer en un computador, pero vamos a escribir las palabras, no a pensarlas, a escribirlas. El ejemplo dice, la primera sílaba empieza con la palabra con y la última sílaba con la palabra dor. Entonces, todas las palabras que se les ocurran. El ejemplo dice, contador, consentidor, colaborador, competidor, comedor, controlador, conciliador. Ahora, a partir de este momento, yo voy a poner aquí el cronómetro y ustedes 2 minutos para escribir la mayor cantidad de palabras que se les ocurran, que empiecen con la palabra des y terminen con la palabra har, que empiecen con la sílaba in y terminen con la palabra sion, que empiecen con la sílaba en y terminen con la sílaba to. Entonces tienen 2 minutos para que escriban todo lo que se les ocurra a partir de ya.
Bueno, se nos van acabando los 2 minutos. Y Miguel, quisiera saber si es posible abrir los micrófonos para escuchar a 2 o 3 personas que nos cuenten, que nos lean sus palabras, si es posible. Por supuesto, Natalia. Para hacerlo a través del micrófono, voy a bajar todas las manos que veo elevadas. Quienes tengan un micrófono en buenas condiciones, por favor, pinchar en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Le abro el micrófono a Carlos Ponce. Carlos, buenos días. Carlos, buenos días. Bueno, no pudimos establecer comunicación con Carlos. Pide la palabra Lady Viviana Coronado. Lady, buenos días. Bienvenida, Lady. Sí, me equivoqué. Bueno, Lady bajó la mano. También pide la palabra Julia Mercedes Rodríguez. Julia, buenos días. Buenos días. Julia, bienvenida. Gracias. Hola Julia, ¿quieres compartirnos las palabras que que alcanzaste a escribir? Con des termina en hard 3. Con in termina en sion 6. Y con en termina en to 1. Listo, pero léelas si quieres, compártenelas. Despojar, desalojar, desmojar, intención, invención, intersección, invitación, insinuación, inducción y envuelto. Muy bien, Julia. Gracias. Muy bien. Abro el Listo. micrófono a Claudia Joana Balbuena como segunda intervención. Claudia, bienvenida. Bueno, tenemos poca fortuna con el micrófono hoy. Vamos a intentarlo una vez más, una última vez con Alba, perdón. O que nos pidan, vamos a leer algunas de las intervenciones a través. Si alguien quiere participar, por favor, nos dice. Alba, Adriana Chitiva nos pide la palabra. Alba, bienvenida. Alba. Hola Alba, bienvenida. No pudimos establecer comunicación con Alba y me parece que esas son todas las intervenciones, pues quienes tenían la mano levantada. Vale, Miguel, entonces vamos a seguir porque se nos va acabando el tiempo y tenemos otro juego para hacer que dice, con el siguiente grupo de letras forme la mayor cantidad de palabras posibles en 2 minutos. No necesita utilizar la totalidad de las palabras, sin embargo, no puede utilizar letras de más. Entonces, el ejemplo nos da 7 letras, con esas 7 letras dice que podemos armar Bélgica, Liga, Bélica, Belga, Cali, Gil, Bagel, bueno, era como un bagel. Y legal, no, legal es una palabra que no podemos utilizar porque tiene 2 L's y en el ejemplo nos dice que solamente hay una L. Entonces, a partir de ahora también tenemos 2 minutos para escribir las palabras que más se nos ocurran con los 3 grupos que tenemos abajo. 2 minutos a partir de ya. Bueno, tiempo, 2 minutos. No vamos a hacer no vamos a abrir los micrófonos para compartir el ejercicio porque ya se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría si algunos quisieran enviarlos por correo, por mail o compartirlos para verlos, pues los podemos ver. Y me gustaría dejarles un tercer juego, que ya para que lo realicen en su casa, en su oficina, ahora o más tarde. Y es un juego que nos ayuda mucho, los 2 juegos anteriores nos ayudan mucho al vocabulario, a la agilidad mental, a la fluidez verbal. Y este tercero sobre todo dice, cuando se piensa en un discurso o una presentación en público, lo seguro es acudir al conocimiento propio y al relato funcional. El siguiente juego es una invitación a repensar y a descubrir nuevas palabras en el ejercicio de la construcción de un relato coherente en el que cada palabra inicia con una letra del abecedario y en el orden del mismo. El ejemplo dice, ahora buscamos ciertos dinosaurios en fabulosas grietas holandesas
icónicos jardines kenios, largas montañas nepalíes y así hasta llegar a la Z. ¿Qué está permitido hacer en este juego? Utilizar los signos de puntuación para dar sentido al texto, reescribir el relato cuantas veces sea necesario para poder cumplir con el criterio establecido, utilizar el diccionario para apoyarse en las letras que más le cuesten dificultad y aprender nuevas palabras. Todo está permitido, no necesitamos usar solamente nuestra información y la información que tenemos en la cabeza. Es válido ir al diccionario, es válido buscar en Google, es válido hablar con los demás. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, este espacio con Casa Gestal, este espacio conmigo. Me siento muy feliz de poder haber estado este tiempo con ustedes. Acá están los links. El video de postura y respiración, que seguramente no muchos lo pudieron ver, pero acá está el link para que lo puedan ver y puedan incluir en una rutina este ejercicio. Si desean seguir recibiendo juegos, ejercicios, información relevante e importante y concerniente al tema de la comunicación, pueden suscribirse a nuestro boletín semanal, se pueden suscribir en nuestra página web, o escribirnos al correo, y más ejercicios los pueden ver en el blog. Acá están los 3 links donde pueden ver los ejercicios, donde pueden consultarlos, donde nos pueden inscribir, y si les interesa seguirnos, pues estos son nuestros datos, nuestras redes sociales y nuestros correos electrónicos. Muchas gracias y pues Miguel, damos paso a las preguntas. En efecto, Natalia, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Natalia lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas e inquietudes a través del chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a hacer nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Nuevamente les repito una última vez la pregunta: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. De esta manera cerramos el sondeo. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Natalia las preguntas que no podamos resolver en línea o las que surjan a partir de la sesión. Iniciamos con preguntas del chat. En este caso, Yuri Paola Palacios: ¿qué se recomienda para no utilizar muletillas? Hola, Yuli. Bueno, pues lo primero que te puedo decir es que para no utilizar muletillas es importante escribir el discurso. Es importante escribirlo, porque al escribir tú no utilizas. Es importante decirlo muchas veces en voz alta y ser consciente. Puedes grabarte la voz, no necesariamente en video, pero sí la voz y escucharte. Y aprenderte un discurso escrito. Esto va a hacer que tú elimines muletillas y que seas más consciente, cada vez más consciente, hasta que definitivamente no las tengas y no tengas que usarlas, porque las muletillas son una señal de inseguridad y que se nos está yendo el texto, no sabemos qué estamos diciendo, estamos hablando pero pensando en otra cosa. Entonces, escribirlo y ser muy conscientes de lo que estamos diciendo nos va a ayudar a eliminar las muletillas de nuestros discursos y de nuestras intervenciones habladas. Gracias, Natalia. Pregunta Ángela Gómez. Natalia, una pregunta: ¿qué tan efectiva es la gimnasia cerebral? Y creo que también hay una que es neuronal. Todo lo que nosotros podamos hacer para ejercitar el cerebro es válido, es bienvenido, es importante. Lo más importante es que todo este tipo de ayudas no se nos conviertan en ayudas mecánicas, que cuando logremos una cosa pasemos a la otra y que tengamos claro un objetivo, para qué lo estamos haciendo, como el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Este ejercicio no es un ejercicio de entretenimiento, es un ejercicio para ampliar el vocabulario, es un ejercicio para
conocer más palabras. Entonces tenemos claro un objetivo y tenemos claro qué queremos lograr con eso que estamos haciendo, pues son 100% válidas y ayudan muchísimo, por supuesto que sí. Juan Felipe Gallego pregunta, ¿cómo enganchar público resistente con el tema que se está socializando? Juan Felipe, esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco de conocer el público, de conectar emocionalmente. Si yo conozco el público al que me voy a dirigir, tengo que pensar en qué ejemplos conectan con ese público. Si yo, por ejemplo, voy a hablar con personas o con clientes o con empresarios de un sector de cueros, entonces tengo que irme a buscar ejemplos que yo sepa que van a conectarme con el sector de cueros. No puedo llegar a donde ellos y contarles un ejemplo divertidísimo del sector de POP. Sí, es como poder saber exactamente quién es mi público, a quién me estoy dirigiendo y qué ejemplos puedo hacer, cómo puedo sacarlos de su rutina, cómo puedo tener alguna intervención para romper el hielo con ellos. ¿Cómo rompo el hielo con ellos? Con una situación cotidiana, con una situación que pueda haber pasado. Por eso es importante conocer al público al que me voy a dirigir. Gracias, Natalia. Pregunta Carelis López. Hola, Natalia, la pregunta es la siguiente. Entiendo que se debe tener una conexión con el público. ¿Alguna recomendación especial para lograr esa conexión, ya que siempre se dificulta? Bueno, es un poco lo que le contestábamos ahora a Juan, pero sí, la conexión con el público se da mirándolos, saludándolos, mirándolos a los ojos, estando con ellos aquí, ahora, y conociéndolo. Desde antes poder tener a la mano ejemplos, anécdotas para romper el hielo, pero también viéndolos, viendo qué pasa. Entonces, si yo te veo y los estoy escuchando, estoy observando lo que les está pasando, pues puedo empezar a romper el hielo y a tener una mayor conexión con ellos. Incluso a veces con cosas tan triviales como la ropa, lo que hablamos ahora. Yo le puedo decir a alguien, ¿cómo estás de bien? O ¿estás sonriendo? O ¿qué te pasa? Pero lo tengo que ver y los tengo que escuchar. Tengo que estar ahí presente. Diana pregunta, los nervios llegan sin esperarlos, aún estando preparados. ¿Existe alguna manera para que en el momento, durante la presentación, se pueda controlar y pasar a un estado más relajado? Por supuesto, claro que sí. La respiración es clave. Por eso yo decía hace un momento que la respiración se convierte en tu mejor amiga. Los nervios, y es verdad, los nervios llegan en cualquier momento. Generalmente tienes nervios antes de empezar. Después de que has logrado salir y has logrado enganchar al público, pues entonces los nervios van pasando. Pero aquí lo importante es que respiremos. No hiperventilemos, es que respiremos por la nariz, como lo vimos en el video, por eso los invito a que puedan ver los videos. Es que respiremos por la nariz, que llegue el aire hasta el abdomen, que lo podamos sacar. Y en algunas ocasiones incluso decirlo, incluso decir, uy, lo siento, estoy un poquito nervioso, pero es que estar frente a ustedes me pone un poco nervioso. Eso también ayuda, reconocerlo, no querer ocultarlo, sino poder evidenciarlo, porque cuando lo evidencias ya la gente sabe que no lo estás ocultando, sino que está ahí y también funciona muy bien. Gracias, Natalia. Bueno, mucha gente también pregunta por el temblor, en las manos especialmente. El temblor en las manos. Mira, cuando yo logro, por eso decíamos hace un rato, no hay recetas, pero cuando yo logro dominar la respiración, entender que la respiración hace parte de mí, que es mi mejor amiga de verdad, cuando yo logro controlar mi cuerpo, si me tiemblan mucho, mucho, mucho las manos, pues entonces tengo que buscar la manera de cómo las involucro dentro de mi discurso. Cómo ese discurso de lo que hablábamos del ritmo, ese discurso que yo tengo escrito y le tengo que empezar a meter cositas de movimiento, de expresión, cómo empiezo a involucrar las manos
en ese discurso para que se vuelvan parte de mí y no en contra de mí, sino parte de mí. Pero tiene que ver con la respiración, con la conciencia, con la postura, con el dominio del discurso, con dominar ese discurso y empezar a ver cómo las involucro dentro de. Gracias, Natalia. Pregunta Yuri Paola Palacios, ¿cómo evitar, bueno, y varias personas también, cómo controlar el tartamudeo? Pues hay varios ejercicios. Mira, una cosa que podemos hacer para el tartamudeo tiene que ver con la respiración, evidentemente, tiene que ver con conocer el discurso, pero también con unos ejercicios de técnica como los trabalenguas. Los trabalenguas son muy útiles en este tipo de situaciones. Escribir el discurso es básico. Escribir el discurso y ensayarlo con tiempo es básico. Si ya es algo muy crónico, el tartamudeo, muy crónico, pues ya habría que revisarlo directamente con un especialista del lenguaje. Pero si es un tema de nervios, lo podemos manejar diciendo el discurso muchas veces de diferentes maneras, no frente a un público, sino cuando lo estoy ensayando, respirando. El tema de la respiración es clave, aprender a respirar, aprender a proyectar la voz, aprendiéndome muchos trabalenguas. Generalmente todos nos sabemos un trabalenguas que aprendimos cuando estábamos en el colegio. Y decir el trabalenguas en voz alta, aprenderme nuevos trabalenguas, ayuda mucho. Ese sí es un consejo, una recetica, el trabalenguas. Gracias, Natalia. Otra pregunta masiva. ¿Qué pasa cuando nos sonrojamos? Mm, Pasa igual que cuando estamos nerviosos. Podemos reconocerlo y decir, uy, es que ya me pongo rojo, porque es que esto no lo puedes controlar, ¿sí? Te pones rojo, claro. Volvemos al mismo tema de respiración, de seguridad, de confianza, pero no tiene que ver con eso. A veces sí es un tema de timidez que no nos gusta, pero es un tema físico, fisiológico, no lo puedes controlar, lo puedes disminuir un poco con el sentirse seguro, con el saber de qué vas a hablar, pero es más fácil también cuando lo decimos, lo que pasaba con lo de los nervios, decir, uy, yo hablo y me pongo roja. Y eso hace que inmediatamente tu cuerpo entre en otra disposición y se te disminuya el color rojito de los cachetes. Gracias, Natalia. Y para finalizar, muchas personas preguntan si está bien exponer en una mesa sentado o si hay que estar parado, moverse. Mira, eso depende mucho de cómo tú te sientas cómodo. Si te quieres sentar en una mesa porque te estás ocultando de algo, pues no sirve. Pero si yo me puedo sentar en una mesa, estoy cómodo, sé de lo que estoy hablando, va a ser más cómodo para el resto de la gente, funciona. Si a mí lo que me hace sentir cómodo es pararme conscientemente, desplazarme conscientemente por el espacio, pues me paro. No, uno creería que en un seminario, por ejemplo, si yo voy a dictar una charla, un seminario, una capacitación, pues no debo estar detrás de una mesa, debo estar más cerca porque esa mesa o ese escritorio me impide la comunicación con el otro. Pero si estoy en una sala de juntas, si estoy en una presentación de informe, por eso todo también tiene que ver con el contexto, pues puedo estar sentado, puedo estar sentada. Si mi intervención en público requiere más conexión con la gente, pues debo estar de pie o sentarme encima de la mesa o sentarme detrás un rato y volverme a parar. Depende del contexto y de la comodidad. Yo te diría que en un seminario, en una capacitación, en una presentación ante mucha gente, lo mejor es estar de pie o sentado, pero sin nada que me interrumpa la comunicación. Pero si es un informe en una sala de juntas con pocas personas, pues también puedo estar sentado en un escritorio. Natalia, muchísimas gracias. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos resolver más preguntas en vivo. No obstante, tienen en pantalla el correo al que le pueden hacer llegar a Natalia las preguntas que no pudimos resolver en vivo o las que surjan a partir de la sesión. Natalia, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. No sé si queda algo para decir antes de finalizar la transmisión. No, muchísimas gracias y espero
todas las preguntas y todas las dudas que quieran enviarnos, con muchísimo gusto serán resueltas. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por permitirnos este momento de comunicación. Nuevamente, Natalia, muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores. Les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo el miércoles 5 de octubre a las 11 de la mañana en punto con la conferencia Cómo implementar con éxito en su empresa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, decreto 1072, con el experto Fernando González. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.